Soy Jorge Guadalupe Pacheco Favela, gestor y promotor cultural en la Universidad Estatal de Sonora, Campus Navojoa. En mi opinión sobre el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia en México. El país actualmente vive una dinámica muy delicada, controversias en materia política e ideológica debido a las distintas iniciativas del Poder Ejecutivo. Se predicen escenarios muy complicados en el ámbito político, económico, educativo y cultural del país. Es evidente que el Ejecutivo plantea acciones enfocadas en encaminar nuestra política hacia una modernización, donde se precise con nitidez un proceso de democratización aún no consolidado, en el cual se articulen las bases sólidas para el desarrollo integral del país y que transversalmente se edifique los pilares fundamentales para practicar las formas civilizadas de convivencia, a partir de una ciudadanía participativa en los distintos procesos de equidad social y gobernabilidad democrática. El pasado 17 de mayo, el Gobierno de la República reafirmó su compromiso con la construcción de un México que reconoce en la diversidad una de sus mayores fortalezas. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezó la ceremonia del Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia en la Residencia de Los Pinos. Ahí, diferentes voces de intelectuales, periodistas y artistas, así como representantes de la sociedad civil, manifestaron la necesidad de que se realicen acciones para prevenir la discriminación y homofobia que existe en nuestro país. El mandatario del Ejecutivo ratificó el compromiso con la no discriminación y donde todos los mexicanos puedan vivir en un estado sensible a las garantías individuales. Con la postura del Ejecutivo se impactará en un replanteamiento en los programas educativos de nuestro sistema educativo nacional, donde la interculturalidad tendrá un rol educativo y pedagógico que permitirá construir una sociedad con capacidad de mediación y respeto a la otredad desde una visión intercultural. Para ello, en la presente reflexión, con una mirada hacia la ciudadanía y el desarrollo intercultural, me otorgué la responsable tarea de dialogar e integrar voces de grandes amigos. El tema lo analizamos desde diversos paradigmas. Las opiniones en esta columna son emitidas por grandes seres humanos y destacados individuos que han contribuido en el desarrollo de México en diversas dimensiones. Las opiniones fueron expresadas por el padre Rodolfo Escalante. Él es un reconocido sacerdote, filósofo y teólogo, con una visión clara de la doctrina social de la Iglesia Católica. Él es originario de Navojoa, Sonora. La gran artista y escultora con reconocimiento internacional, además de ser docente e investigadora en temas de equidad de género, Glenda Heischer, quien es vicepresidenta de Asuntos Internacionales de la Federación Mexicana de Universitarias. Ella radica en la Ciudad de México. Y Néstor García, quien es licenciado en Derecho, licenciado en Educación y profesor de Teología. Él vive en el estado de Oaxaca. Hola Jorge, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Respondiéndote a la pregunta que me haces respecto a la iniciativa presidencial de elevar al rango constitucional el matrimonio entre personas del mismo sexo, me pides esa opinión y con mucho gusto te la doy. Creo que no hay que perder de vista que en un país plural como el nuestro y como cualquier otro país, donde conviven personas con diferentes mentalidades, diferentes formas de ver la realidad y de relacionarse con ella, hemos de entender que los gobiernos, aunque surgen de una ideología propia de un partido y representan también a un sector de la población, una vez que son constituidos como autoridades constitucionales, están para gobernar a toda la nación, más allá de los diferentes pensamientos, corrientes de ideologías o de creencias religiosas. El gobernante y el constituyente deben de legislar y deben de ejecutar leyes y gobernar para una sociedad plural. Y se me hace muy sano que en una sociedad civilizada, propia de nuestro tiempo, se permita un marco jurídico donde se regulen las relaciones de las personas del mismo sexo. Esto con varios fines. Por una parte, porque ellos tienen derecho a la felicidad y a tener garantías constitucionales donde las instituciones de servicio público
los protejan y también reconozcan sus derechos y su dignidad, de tal suerte que ellos puedan tener acceso a los servicios sociales, puedan heredar con manera tranquila sus pertenencias a su pareja, etc. Podríamos aquí enumerar muchos beneficios de carácter social que pueda tener el que haya una legislación en este tema. A lo que me refiero, en pocas palabras, es que me parece muy bueno que exista un marco constitucional que regule estas relaciones. ¿Qué nombres se le pongan? Pues mira, habrá quien se pueda sentir ofendido porque se usa la palabra matrimonio, que más allá de los nombres con los que se pueda tipificar a estas relaciones, no hay que olvidar que son personas las que están ahí en juego. Son personas con derechos, y los derechos no se otorgan, los derechos se reconocen. En ese sentido, creo que el marco jurídico es necesario. Donde creo que valdría la pena un debate, porque está sujeto a respetar sensibilidades y opiniones, es al nombre y a la fórmula jurídica que se utilice para ello. Habrá quien esté de acuerdo con igualarlo, habrá quien no esté de acuerdo, pero creo que el paso que sí hay que dar es el hecho de respeto a las garantías individuales y a la diversidad, que es algo que constituye la realidad de la nación, más allá de cualquier ideología y de cualquier credo religioso. Creo que es muy importante que como sociedad desarrollemos una cultura de la tolerancia, de la inclusión y del respeto. Que cada quien rinda cuentas de sus propias convicciones, de sus propias creencias y que viva acorde a ellas. No las podemos imponer, ni podemos imponer tampoco a que los demás vivan conforme al estilo que surge de mis creencias y de mi ideología. Respeto ante todo, diversidad, tolerancia, y creo que son elementos muy importantes, Jorge. Espero que de una manera u otra te sirva mi opinión, que estés bien y que Dios te bendiga a ti y a todos los tuyos. Hasta luego. Hola Jorge, el presidente Peña Nieto anunció que va a lanzar una iniciativa para que quede a nivel nacional una propuesta legislativa de los matrimonios igualitarios. Para mí eso quiere decir que hay un cambio de políticas muy importante, porque si bien a nivel de la Ciudad de México desde hace años ha habido un gran avance en materia de la diversidad sexual, y también en algunos estados se han dado cambios legislativos en este tema, todavía muchos estados no los reconocen y el que a nivel federal se haga es un gran avance. Con esta iniciativa de Peña Nieto, yo creo que se va fortaleciendo más el papel de México en un grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre la diversidad sexual. Algo que quiero comentar es que es muy importante, es que esto no es una apuesta de México, es una apuesta universal. Todos los derechos para todos. Desde hace más de 40 años, la Asociación Americana de Psiquiatría quitó de sus registros la homosexualidad como enfermedad. Y el reconocimiento internacional se dio en 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud la quitó también de los catálogos de enfermedades mentales. Me parece terrible que a la fecha mucha gente considere que es algo indebido, que se le señale por tener una orientación sexual diferente, que no nada más se les haga bullying, sino a veces hasta se les quite la vida por esa tremenda discriminación que causa la homofobia. Y por eso, claro, es una muy buena noticia. Fíjate que, Jorge, que México reconoce la diversidad sexual a nivel nacional en la reforma constitucional de junio de 2011. Y este fue un avance importante, porque fue la base para que México reconozca la diversidad, como lo dijo el presidente Peña, en cuanto a matrimonios igualitarios. Yo creo que si México forma parte del grupo, entonces se va a ver más comprometido a poder avanzar en esta materia a nivel nacional. Lo que falta, según yo, es desarrollar una cultura de tolerancia y respeto, informar
y formar en todas las escuelas y en todos los espacios para que haya una verdadera apertura y podamos... Creo que falta desarrollar una cultura de tolerancia y respeto, informar y formar en todas las escuelas y en todos los espacios para que haya una verdadera apertura y así podamos erradicar esos altísimos grados de homofobia y discriminación hacia las diversidades sexuales. Y sí, definitivamente es una buena noticia que México comprometa más al Estado mexicano. Y desde luego somos los grupos como la Federación Mexicana de Universitarias las que tenemos que apoyar y dialogar con él y sumar con él o en un momento dado presionar para que se adopten alguna tal o cual medida a favor de la diversidad. Eso es. Gracias. Tus perros son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Hoy vamos a hablar de la homofobia. Este término que últimamente se ha escuchado demasiado, que los gobiernos de los diferentes estados pues, han estado promoviendo creación de leyes, pero cabe mencionar que la homofobia pues, es un miedo irracional hacia algo que no conocemos o que no hemos querido tratar. Hablando de homosexualidad, pues a últimas fechas del gobierno mexicano y los diferentes estados se han preocupado por hacer leyes para proteger a este sector de la población. Pero yo quiero decir que la Constitución mexicana en los primeros artículos establece los derechos de los y las mexicanas. En ese sentido, yo creo que el derecho de todos los seres humanos está amparado, al menos los mexicanos, está amparado en esta Constitución. El que se haya hecho mucho o se haya difundido mucho el término homosexual y que se esté promoviendo ahorita la creación de leyes para permitir el casamiento entre hombre y hombre, mujer y mujer, pues no es más que es una ampliación quizás de esas leyes, pero si hablamos en términos bíblicos, sabemos que Génesis establece que el hombre y la mujer fueron creados precisamente para procrear. El hombre al estar solo hubo necesidad de que Dios creara a esa pareja idónea y se refiere precisamente a la mujer. Si hablamos en cuestión histórica, vamos a ver que en Alemania después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, Alemania se quedó sin niños. Se volvió una sociedad vieja, por decirlo de alguna manera. ¿Qué va a pasar en México o en cualquier país donde se hagan leyes y se permita la adopción de niños? Va a llegar el momento en que ya no va a haber ese mandato divino de procreación, de conservar la especie, perpetuar la especie. Luego, entonces, esta sociedad mexicana se va a volver una sociedad vieja. Vamos a padecer las mismas situaciones por las que pasó Alemania. Entonces, yo creo que yo no tengo problemas con los homosexuales. Tengo muy buenos amigos dentro de este género homosexual, del transgénero. Pero eso no implica que yo esté a favor o en contra de sus deseos paternos. Yo creo que la única función de dar vida, de tener la relación de un pequeño, pues es de un hombre y una mujer, como parte de una sociedad. La sociedad parte a través de la familia. Y la familia se hizo precisamente para perpetuar la especie, para que juntos puedan llevar a cabo toda esa función de dar vida, de dar atención a esos pequeños que... Creo que las leyes que están haciendo esto, lo único que están perpetuando es, o mejor dicho, lo único que están buscando es beneficiar a un sector de la población, dándole algunos derechos que el derecho natural del hombre y de la mujer viene ya por naturaleza, viene dado por Dios. En otro sentido vemos que la homosexualidad, pues hay algunos que traen ya el gen deteriorado, traen un gen más femenino, y otros que se hacen. Entonces, ahí yo considero que son situaciones, desde mi punto de vista, muy particulares. Y yo creo que la homofobia para cambiar, no se va a cambiar a través de una ley. La vamos a cambiar a través de nuestra forma de sentir, a través de nuestra forma de ver, a través de nuestra forma de expresar y sentir
hacia aquellas personas. Yo creo que la homofobia no es una enfermedad, sino es un estado de la condición del ser humano en cuanto a sus preferencias sexuales. Las opiniones anteriores, sin duda alguna, nos posibilitan reflexionar y asimilar la diversidad de ideas de nuestra sociedad. Es por ello que evolucionar como sociedad para interactuar en una modernidad donde la mundialización nos conecta mediante diversas redes tecnológicas que inciden en los procesos de desarrollo económico, es eminente que los gobiernos del siglo XXI tienen que implementar estrategias de gobierno que sean afines a las nuevas sociedades y visiones de los ciudadanos en un marco de la diversidad cultural donde se permite el diálogo intercultural con el respeto y la práctica del amor. Los sectores culturalmente estigmatizados desde las diversas instituciones religiosas, clases sociales, pensamientos, ideologías políticas necesitan atender el problema generalizado de la homofobia para tratarlo desde un enfoque humano, no dogmático ni normativo, y que realmente el problema hay que reconocer lo que está en las personas y en las estructuras mentales, institucionales, desde la concepción de la doctrina social y humana. Esto requiere desde adentro una renovación profunda, un desarrollo espiritual o bien una inteligencia holística. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón, cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada, Malena tiene pena